Buenos días, Señor. Hoy tú nuevamente quieres, quieres seguir guiándonos, fortaleciendo nuestras almas y nuestras almas necesitan. Y por eso humildemente te damos gracias y reconocemos que necesitamos tu palabra y tu espíritu. La lámpara que es tu palabra. Ese aceite, el Espíritu Santo, que la mantiene encendida con la luz verdadera, la palabra, para que ni siquiera sea palabra apagada o encendida por otro espíritu que sea falso o por nuestra propia carne, Señor. Tú no quieres ni una cosa ni la otra. Tú quieres que tu palabra, Señor, sea sostenida por la verdad. Y hemos recibido el Espíritu Santo, consolador, que nos enseña y recuerda, para que no nos desviemos, para que no nos enredemos, para que no nos confundamos. Señor, te necesitamos. Nuevamente te decimos, hoy te necesitamos. Y pon en nuestro corazón esa humildad para cada día decir, Señor, te necesitamos. Hoy, ante todo lo que nos espera, lo que ya sabemos, lo que calculamos, lo que discernimos que vendrá, pero también ante lo inesperado, Señor, ve preparándonos. Porque hoy podemos ser sorprendidos, tú no. Tú no serás sorprendido por nada que ocurrirá. Y para no ser sorprendido, entonces necesitamos estar conectados a tu espíritu. Porque si tú no serás sorprendido por nada y ante todo sabes cómo actuar con santidad, entonces nosotros sabremos actuar por santidad porque tú vas preparando todo, incluso la palabra, las condiciones para que nosotros salgamos en victoria, salgamos acertadamente de cada situación, no siendo derrotados por nuestras debilidades ni por nuestros pecados. Porque ni siquiera podemos decir por los pecados de otros, porque los pecados de otros nos pueden hacer daño, más no derrotarnos si nosotros actuamos con santidad. Señor, ayúdanos hoy, te necesitamos. Danos tu palabra y tu espíritu. Llénanos del entendimiento de tu palabra. Llénanos de tu espíritu. Te necesitamos. Vaciamos nuestra alma, Señor, no dándole autoridad precisamente a la voz de nuestra alma, de nuestra carne, y entregándote, Señor, esta soberanía a ti. Recuérdanos esto porque en cada momento nuestra carne puede decidir. Pero si recordamos y sobre todo si tú nos recuerdas esto porque te lo suplicamos, Señor, cada situación que viviremos, la viviremos en el Espíritu conforme a tu palabra. Señor, hoy nuevamente te damos gracias y estamos delante de ti para conforme a ti vivir y glorificarte a ti. Te bendecimos por tanto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días y hoy vamos a examinar esta palabra que es esta es la segunda temática, el segundo tema de la serie de cómo hablan los santos, ¿no? ¿Se acuerdan? El título exacto de esta serie es ¿Cómo hablan los santos? Ayer aprendimos que hablan con sabiduría. Ahora la sabiduría, ¿cómo se manifiesta? El sabio sabe qué decir y sabe también callar. Y por eso la temática hoy el tema de hoy se titula Los santos no son imprudentes. Los santos no somos. Y aquí pongo el somos porque yo tengo que destacar que contra algo que he tenido que luchar es contra la imprudencia. Vamos a Proverbios 10:19. Mientras buscamos Proverbios capítulo 10, versículo 19, miren, una evidencia a veces de nuestra imprudencia es que no solo decimos cosas que no son, sino que hay una defensa muy errada que decimos, ay, pero son solo palabras. Son solo palabras que se las lleva el viento. Se las lleva el viento, más bien hacen vientos que hacen tempestad en nosotros, en otras personas. Y saben que me he dado cuenta, no es que tiene que ser siempre así, pero no es para nada extrañar que las personas cuando dicen, o quiénes son las personas que más dicen, son solo palabras. No te preocupes, son solo palabras. Las personas imprudentes. El sabio, de hecho, entiende el peso de las palabras y por eso las dice con sabiduría. Así que el decir,
Mira, son solo palabras, ya es una evidencia que, cuidado, la persona tiene una imprudencia y no se quiere hacer responsable y por eso evade, o no estima el peso de las palabras. Más, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dicen las Escrituras? Es que las palabras son solo palabras. Pues dice Proverbios 10:19 otra cosa, y Dios tiene la razón. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Bueno, en las muchas palabras no falta pecado. Así que, ¿son solo palabras o son vocablos pecaminosos? Son expresiones que implican pecado y mentira, soberbia, mm, intenciones ocultas. Con las intenciones ocultas puede haber hipocresía. Cuidado con las muchas palabras, porque nosotros, vamos a ponerlas, si nosotros estamos luchando contra el pecado, ¿verdad? Todos aquí estamos luchando contra el pecado. Y en Cristo triunfamos. Pero mientras que estamos en esta lucha, no podemos desestimar que todavía el pecado está allí, en algunos menos que en otros, y darle muchas palabras a mi alma es darle expresión o u oportunidad al pecado que se manifieste. Y donde hay pecado, hay lesionados. Por eso tengamos cuidado con lo que hablamos, porque podemos agredir a las personas con pecados, o disuadirlas, o persuadirlas, o seducirlas, pero de una u otra manera, cuidado con nuestras palabras. Y por eso el que refrena sus labios es prudente. ¿Por qué? Y esta prudencia, el refrenar aquí se me ocurre, por ejemplo, es el que tiene un vehículo. El conductor prudente siempre sabe dónde está el freno y recurre al freno cuando el auto va a una velocidad y sobre todo se acerca a un punto, o va a mucha velocidad, o se acerca a un punto donde si no frena, si no detiene, puede golpear, puede hacer daño. Pues eso es lo que el Señor nos habla con eso. Cuidado, tus palabras pueden hacer daño. Más bien, tenles un freno. Aprende a hablar. Aprende a ser controlado, ser guiado, porque también por eso hasta nosotros guardamos silencio delante del Señor. Y el silencio nos hace prudentes. ¿Por qué? Porque en el silencio estamos dando pausa, dando espacio, dando ese tiempo a nuestra mente a escuchar a Dios, a recordar su palabra y ser guiados por su espíritu. Por eso es muy importante, antes de hablar, sin meditar, es precisamente hacer lo contrario. Medito y entiendo que cada palabra puede hacer daño. Es más, vamos a Proverbios 17. Hoy este es un tema muy proverbial, mucho proverbio hoy aquí. Y en esta sabiduría que es abundante, enorme y muy pesada de Proverbios 17, del libro de Proverbios, vamos a ver en Proverbios 17, versículo 28, lo siguiente. Aún el necio cuando calla, repito, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Voy a enfatizar la segunda parte y después vamos a la primera. La segunda parte de este versículo. El que cierra sus labios es entendido. Es entendido, es sabio, es prudente, porque su boca tiene el poder de hacer incendios. Recuerden, como dice Santiago, que la lengua es peligrosa. Ese pequeño órgano que puede hacer o producir o provocar tremendos incendios. Incendiar una casa, incendiar las relaciones de otras personas, destruir. Y por eso, entendiendo el poder de esto, de cuántas divisiones se pueden causar por causa de las palabras pecaminosas, palabras inconvenientes, como el que cierra sus labios es entendido, porque yo entiendo, o sea, yo entiendo, y esto lo digo todos los días, yo entiendo que todavía en esta lucha para ser librado de lo impuro, de la necedad, hay algo de mí que puede llevar a los demás a desfallecer, a desfallecer y contenerse, o a veces a quitarse los frenos y hacerlo indebido. Estoy consciente de esto, debo estar consciente en todo tiempo. Y yo entiendo, ¿qué es lo que yo entiendo? No solo lo que digo, sino lo que debo callar. Sobre todo, hablar solamente
cuando he entendido la palabra de Dios, cuando he entendido lo que debo hacer, cuando tengo entendido qué expresar. Por eso ahora enfatizo la primera parte de Proverbios 17, versículo 28. Aún el necio cuando cae es contado por sabio. El necio que hay en mí tiene que guardar silencio. Esa parte de mí, porque la necedad, como dice Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, yo creo en Dios, pero hay partes de mi ser donde todavía Dios no termina de ser Dios. Todavía le he dado el control y estoy en lo que se llama el proceso de la santificación, que la santificación es ir dándole el control a Dios en cada área de nuestra vida, porque el Señor no viene a avasallarnos y a quitarnos el control. Él nos dice, dame, hijo, tu corazón. No dice, te arrebato el corazón y es mío y ya. Esto es dictadura. No. Soy teocrático, tengo el poder, pero eso sí, hazlo de manera, o recibe esto en la manera que tú mismo vas renunciando. Y claro, voy entendiendo en cada área cómo debo ser refrenado y mientras tanto voy callando, voy dependiendo de Dios. Ahora, si vamos a Proverbios, pero ahora el capítulo 14, vamos a ver cómo los santos no son imprudentes en lo que hablan y también, ¿saben qué? En lo que hacen. Porque yo puedo tener los labios cerrados, pero con mis manos hacer impureza, o con mis pies ir a lugares de imprudencia. Tal vez no hablar, pero ¿qué hago yo ahí? Vamos a Proverbios 14, desde el versículo 15, a examinar cómo ser prudentes y cómo al ser prudentes tenemos la marca de los santos y cómo al ser santos y no ser imprudentes, en nosotros ya va a haber ese diálogo sin pecado, va a haber esa conversación constructiva y por eso no vamos a causar malestar innecesariamente. Bien, Proverbios 14, el versículo 15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Primero, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que guardar silencio? Porque nosotros tenemos a veces la tendencia a creer inmediatamente. El principio de los fake news o las noticias falsas, por ejemplo, que se publican en redes. Sí o no que es muy común, salvo que sea tremendo disparate, que nos dan una noticia falsa y al principio la creemos. No sé, yo tiendo a eso. Oye, parece que pasó, ocurrió, mas si soy avisado, examino. Cada vez, cada vez he tenido que desarrollar más esto, no solo porque voy entendiendo las carencias de mi alma, sino también porque voy comprendiendo cómo se va moviendo el mundo. Y ante todo lo que está pasando, corren paralelamente las noticias ciertas, como también lo que se llama, vuelvo y repito, fake news, noticias falsas. Y todo lo debo verificar, todo, absolutamente todo. Porque mi carne al principio cree. Y es muy común que hasta me emocione para bien o para mal por algo y, y a veces lo digo de una vez. Inmediatamente suelto la información. Más avisado, prudente, ¿qué hago? Me detengo. Espera, vamos a examinar esto. Porque si yo lo digo, otros lo van a creer y pueden tomar decisiones al respecto. Algo que ha sido, o por lo menos uno de los motivos de abundantes noticias ciertas como falsas, es lo que está ocurriendo en Venezuela. Desde que ocurrió lo que ocurrió en Venezuela, han corrido muchas palabras verdaderas y también falsas. Pero como uno sabe que esto está ocurriendo, termina examinando primero todo. Miren, bueno, como a todos aquí nos agarró que despertando lo que ocurrió en Venezuela el 3 de enero, ¿se acuerdan? Nos despertamos con esa noticia porque fue en la madrugada. Nos despertamos y lo primero que hice fue verificar, guardar silencio, examinar otras fuentes, verificar la noticia. Después que ya la verifico, entonces comienzo a razonar sobre ella, comienzo a compartirla. La primera persona con la que compartí eso fue con mi esposa. Comenzamos a examinar la situación espiritualmente, ver cómo estaba Venezuela, cómo podíamos estar nosotros, guardar nuestra alma.
porque cuidado que podamos caer en una alegría pecaminosa, porque estamos de acuerdo con que Venezuela sea libre, más podemos caer de repente ya de la dicha, de la certeza de justicia a la venganza o al anhelo de venganza, y no lo haremos nosotros, pero queremos que otros lo hagan. Cuidado con esto. Más como les dije, el simple todo lo cree. Y nosotros, en este sentido, salvo que aquí hay alguien completamente prudente, pero la tendencia, y lo felicito a que es completamente prudente, pero examine. Cada vez que escuchamos una noticia falsa, la primera reacción es creerla, a menos que sea tremendo disparate. No podemos evitarlo. Nos dicen algo y lo creemos. Mas en vez de anunciarlo, en vez de actuar conforme a eso, lo verificamos y ahí somos avisados. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16, todos estamos en Proverbios 14, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El insensato se muestra insolente y confiado, creyendo de inmediato, inmediatamente asumiendo, mas el sabio teme. ¿Y a qué le teme? Entre muchas cosas, en el lenguaje, por ejemplo, a la mentira. Teme decir algo que no sea cierto y se aparta. Déjame ver qué es lo cierto para yo actuar conforme. Mas el insensato da por hecho, eso tiene que ser así. Y se confía en todo lo que dicen las personas. El que fácilmente, sigo leyendo Proverbios 14, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Cuidado también por eso, nosotros tenemos que ser prudentes al hablar, porque podemos decir algo que no es cierto y a nuestro alrededor hay gente que se enoja. Eso también, yo creo que no es que sea una verdad a pelo, espero que no sea así, pero es muy comúnmente que en casa por lo menos hay un fosforito. Bueno, yo he sido fosforito por mucho tiempo, que me he encendido muy fácilmente y he tenido que aprender a escuchar pidiendo al Señor, ayúdame. He luchado contra eso, pero también en casa, si no somos, o ya nosotros dejamos eso atrás, pero tenemos personas que se enojan fácilmente. Y nuestras palabras imprudentes pueden llevarlos a ellos a eso. Si usted no es así, bendecido, siga así. Y si no tiene a nadie así, disfrute que no tiene a nadie así. Pero en su casa, en su trabajo, en su comunidad, hay personas que se enojan muy fácilmente y por eso tenemos que ser prudentes. ¿M? Y el hombre perverso será aborrecido y a veces el hombre perverso lo alimentamos por nuestras palabras y ¿qué producimos? Que ese hombre perverso va a actuar con más perversidad y estamos echando más carbón a ese fuego innecesariamente. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Y aquí no estamos hablando de posesiones materiales. Así como los prudentes se coronarán de sabiduría, su corona será la sabiduría en sus cabezas. Los simples heredarán en necedad. Todo lo que escuchan lo creen. Todo lo que escuchan lo asumen y lo que, lo que de una vez escuchan, de una vez sin prudencia lo van anunciando o lo van aplicando, lo van diciendo. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del juicio. Bien, es que los malos son injustos y los injustos no confían en la palabra de Dios que nos dice, espera delante del Señor, reposa delante del Señor, no te apures, examina primero. Y lo malo de los malos es que hacen que otros también actúen como malos. Y los malos se inclinarán delante de los buenos y tendrán que reconocer, yo me equivoqué. Nosotros no queremos tener que reconocer porque neciamente no fuimos prudentes y actuamos conforme a la maldad. Lo correcto es adelantarnos a eso para no ser avergonzados, porque los malos se inclinarán ante los buenos y serán avergonzados. Y nosotros muchas veces hemos dejado llevar por nuestra imprudencia, nos hemos dejado llevar a la zona de los malos. Y sobre todo es terrible cuando nosotros hacemos malas cosas y no las queremos, pero jugamos a la maldad por imprudencia. Dejamos que la naturaleza todavía esa perversa en extinción, porque tenemos que extinguirla hasta lo último se extienda. Es más, le voy a decir, esto lo he entendido. Hay personas que todavía no han vencido su vieja naturaleza porque todavía tienden a explotar, a insinuar, tienden a la burla, tienden al menosprecio. Sin embargo,
tienen algo a su favor. Callan. Callan delante de los hombres y callan delante de Dios. No se lo dicen a los hombres lo que el pecado les está diciendo. Háblalo, dilo, proclámalo, grítalo, susúrralo, como sea, y callan delante de Dios para que Dios les muestre. Y así ellos pueden arrepentirse y por arrepentirse ser perdonados y limpiados de esa maldad. O sea, mire, no todo el que no peca con la boca es porque no tiene pecado en el corazón. Hay personas que no pecan con la boca, pero todavía está el pecado en su corazón. No son hipócritas porque reconocen ese pecado y en vez de contenerlo lo desechan, porque el pecado no se retiene, se desecha, no se contiene, se reconoce y se desecha. Pero antes de eso, gloria a Dios porque ha sido prudente y porque como vimos hace poco, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y mire, muchas veces en mi necedad he pasado por sabio porque no he permitido que la necedad que todavía queda en mí se manifieste. Y ya eso en sí es un acto de sabiduría. Es contado por sabio porque de hecho ya hay algo de sabiduría, a pesar de su necedad, porque sabe callar. Así que mientras que nosotros estamos venciendo esta naturaleza, tengamos mucho cuidado con nuestros labios, porque la naturaleza pecaminosa es como esa guerrilla que hasta que no muera el último soldado, querrá seguir disparando. Y al disparar puede herir a otras personas. Y es más, puede hacer que hasta el efecto sea más duro, porque de alguien que es necio, manifiesto, pecaminoso, podemos esperar cosas y los demás pueden esperar. Pero cuando uno ya camina con el Señor, a la gente le duele más. O sea, así es. A la gente le duele más que alguien que quiere caminar con el Señor sea necio con sus labios. Porque el Señor ha puesto en los demás expectativas. A la gente le duele más la caída de alguien que busca caminar con el Señor que los tropiezos continuos de quien no quiere nada con el Señor. Y más dice, bueno, ¿qué más tú puedes esperar? Es su naturaleza. Y puede ser que le hayamos roto el corazón a los nuestros, porque nos ven a nosotros buscar al Señor, orar, abrir nuestras Biblias, ponerla en práctica, pero por nuestra imprudencia de labios terminamos decepcionándolo. Yo sé que lamentablemente yo he decepcionado a personas por mis imprudencias. Y probablemente, aquí no digo yo sé, pero asumo que probablemente ustedes también, en un momento dado, por darle rienda suelta a la naturaleza pecaminosa en decrecimiento que todos tenemos, también han causado daño y no lo queremos hacer más. No nos vamos a juzgar más por eso. No estoy aquí para juzgarlo, ni para recriminarle, sino más bien para que aprendamos mientras que el pecado mora en nosotros, no les demos micrófono ni bocina. Vamos a vencerlo delante del Señor y guardar mucha prudencia, porque tal vez por eso también nosotros decimos cosas que no son, porque damos por hecho que ya somos perfeccionados. Estamos siendo perfeccionados, pero mientras que hay imperfecciones, cuidado porque las imprudencias, o más bien dicho, las imperfecciones quieren hablar hasta el final. La única manera que el pecado no hable es que esté muerto. Mientras viva, aunque esté agonizante, va a seguir hablando. Y por eso, aquí me voy directamente al versículo 24 de Proverbios 14. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación, es derrota, es pobreza, es vergüenza. Así que al Señor, o más bien el Señor, nos da su sabiduría para que la utilicemos. Y el pecado nos da su voz para que dañemos lo que el Señor quiere hacer. No es, o sea, ser sabios no es solamente hablar, es también callar. Hablar cuando Dios dice, callar cuando el pecado nos sugiere o nos da ideas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú quieres que seamos prudentes, que no hagamos daño, que las personas no sean heridas por nuestras palabras, por nuestras acusaciones, por nuestras burlas, por sarcasmos, por palabras irónicas, por, por juicios apresurados.
Tú no quieres que hagamos eso. Y por eso nos dices, cuídate. Cuida, hijo mío. Guarda tu corazón. Pero mientras ese corazón es perfeccionado, guarda tus labios. Porque la abundancia del corazón habla de la boca, ¿sí? Mientras que la boca todavía no es perfeccionada, entonces ahora sigan por supuesto guardando nuestros labios. Gracias Señor por esta palabra, para que nosotros estemos más alerta, examinemos nuestro corazón y sobre los labios pongamos dominio y sobre todo que quien abra esos labios y los cierre sea tu espíritu, que tus labios sean los que abran o cierren estos labios. Señor, que tu corazón, que tu sabiduría, que tu mente sea la que abre y cierre nuestros labios. Así mejor dicho. Bueno, Señor, te damos gracias. Muchas gracias por esta palabra. Hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén.